¿La inflación va a llegar a un 20% en el 2025? Recordad que todo esto es especulación y que nadie sabe realmente lo que va a suceder, no es ningún asesoramiento. Según las estimaciones privadas que podemos ver en el REM, por ejemplo, la inflación estaría en torno a un 23% acumulada para fines de 2025. Esto es porque a partir de la estacionalidad de mayo ya se estima que la inflación va a romper el piso del 2% y va a encaminarse al 1%, llegando muy pero muy cerca de este nuevo piso para fin de año. De hecho, muchos privados ya estiman una inflación en torno a un 10 o un 15% de cara al 2026. Es decir, para el 2026 ya se está hablando de una inflación de entre un 10 y un 15%. Incluso algunos ya ven posible para el 2027 una inflación por debajo del 10%. Escuchaste bien. Algunos ya están estimando para el 2027 una inflación por debajo del 10%. Esto ya es especulación extrema, porque acá en Argentina 30 días es largo plazo, pero es de lo que se está hablando hoy. De darse este hecho histórico para 2027, podríamos incluso ver en Argentina una inflación acorde a lo que experimenta la TAM en la normalidad. Algo que va de entre un 4 a un 8% anual en todo lo que sería esta zona. ¿Te imaginas en Argentina una inflación del 4% anual? Creo que a cualquier argentino le parecería algo totalmente irreal. Pero bueno, nunca hay que perder la fe. Entonces, para resumir, este año se espera, según los privados, una inflación en torno al 23% acumulada anual para fines de 2025. Y donde a partir de mayo, junio, se espera que se rompa el piso del 2%, encaminando la inflación a un 1% anual de cara a fin de año. Esto nos dejaría con una inflación en torno al 23% acumulado, aproximadamente. Recordad, esto son estimaciones y pura especulación. De cara al 2026, entre un 10 y un 15% es lo que se espera de inflación anual, es decir, para todo el año. Y algunos están tirando que para el 2027 la inflación va a estar por debajo del 10%. Pero ya te digo, esto es especulación extrema porque en Argentina 30 días es largo plazo y nunca sabemos lo que puede llegar a suceder. Ahora bien, ¿qué es lo que ocasiona esta desaceleración de la inflación? Escucha bien lo que dije, desaceleración. No quiere decir que no va a haber inflación, no quiere decir que los precios no van a seguir subiendo, sino que hay una desaceleración en la subida de precios producto de la política monetaria. La verdad es que tenemos un montón de factores. Por ejemplo, el ajuste fiscal, el tema de la motosierra. Tenemos una caída del consumo brutal. Tenemos el tema del ancla cambiaria, que es el tema del dólar planchado o con muy poca variación. También tenemos el tema de la política monetaria, que es en este momento contractiva. Es decir, el Banco Central dejó de emitir pesos para financiar el tesoro. También redujo el tema de la base monetaria y el crédito está bastante restringido para este tipo de cuestiones en particular. Está bajando las tasas de interés, etc. Está tomando distintas acciones de política monetaria que son consideradas contractivas para este sistema. Y por otro lado está el tema de las expectativas que hay con respecto a los diferentes apoyos, como por ejemplo los del FMI, etc. Tenemos el tema de la desregulación de la economía, tenemos la baja de impuestos, tenemos la apertura de importaciones, en fin, tenemos distintas cuestiones que poco a poco están empujando a la inflación a la baja. Y creo que este es el punto clave del por qué los privados esperan que la inflación de cara al futuro comience a bajar. Y es que se está atacando a la inflación desde diferentes ángulos. No solamente desde un solo ángulo, sino que
Por un lado tenemos el tema de la política fiscal, por otro lado tenemos el consumo, tenemos el tema de la cambiaria, tenemos el tema de la política monetaria, tenemos distintos acuerdos, expectativas, desregulación, baja de impuestos, apertura de importaciones. De todos los ángulos posibles se está atacando a la inflación para que merme de cara al futuro. ¿Y por qué hay tantas ganas, entre comillas, de bajar la inflación? Por algo muy simple: previsibilidad. Cuando un país entra en un periodo donde la inflación se estabiliza, supongamos que se estabilice en torno al 10%, hace que sea mucho más previsible de cara al futuro todo lo que sea el tema de las inversiones. Y si encima esa baja de la inflación viene por desregularización de determinadas cuestiones de la economía, por baja de impuestos y por políticas monetarias en donde no se emite más y distintas cuestiones que hacen que la estabilidad pueda perdurar en el tiempo, porque recordemos que la inflación puede tranquilamente bajar, rebotar y dispararse de vuelta. Pero si lo hacemos en base a un conjunto de medidas, eso hace que sea mucho más difícil que después se vuelva a disparar. Entonces eso hace que haya previsibilidad, que sea mucho más fácil hacer negocios dentro de la Argentina, que sea mucho más fácil para cualquier persona de a pie proyectar de cara a 6 meses, algo que antes no se esperaba jamás. Acá en Argentina decir 30 días era largo plazo. Una semana era largo plazo. Cuando la inflación empieza a mermar, el dólar a estabilizarse y demás, uno puede tomar distintas previsiones, puede tomar distintos riesgos, puede decidir invertir, puede decidir distintas cuestiones. Lo importante es que puede ver el futuro, puede ver de cara al futuro y tomar decisiones un poco más, no por la desesperación, sino por el hecho de voy a invertir en el país, voy a mejorar mis finanzas, etc. Lo que genera la baja de la inflación y la estabilidad, en este caso, del dólar es justamente eso, previsibilidad. Después, cómo se desata eso ya es otra cuestión. Pero acá esto es a lo que se está apuntando. Por medio de diferentes ángulos, bajar la inflación para que se consolide esa baja y sea producto de cosas que den estabilidad de cara al futuro y no simplemente políticas financieras que pueden hacer que baje la inflación, sí, pero de cara al futuro dispararse. ¿Es bueno? ¿Es malo? Eso ya lo veremos de cara al futuro. Vos lo que tenés que entender ahora, tenés que dejar de lado las cuestiones políticas y lo que tenés que pensar es qué va a pasar de cara al futuro con la inflación para yo mismo tomar decisiones en base a mi capital y protegerme yo. La política no importa, lo que tenés que mirar es cómo podés protegerte vos. Lo importante es protegerte a vos y a tu familia. Pensá, ¿cuánto pensás que va a ser la inflación del 2025? En base a lo que vos crees que va a ser la inflación, toma acción y protege tu capital. Si querés aprender más sobre todos estos temas, en la descripción te dejo un link directo a un programa donde explico detalladamente todas estas cuestiones.